Listo, ya podemos iniciar la capacitación. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta noche de Círculo Especialistas. Eh, una noche la cual intentaremos pasarla muy amena. Vamos a hablar el día de hoy de Placa Fácil. Me presento, mi nombre es Juan Carlos Vélez. Yo hago parte de Colmena y vamos a iniciar a presentar nuestra pantalla. Si me habilitas, por favor, para poder compartir. Ahí ya puedes compartir. Muchas gracias. Entonces, bueno, muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre placa fácil. Mm, espero que me confirmen si por alguna razón no ven mi pantalla, ya la estamos presentando. Placa fácil es una solución constructiva desarrollada desde Colmena hace muchos años y ahorita vamos a hablar un poquito de la historia. Por favor, los que no nos sigan en nuestras redes, estas son nuestras redes de Colmena y especialmente para Fácil, donde generamos diferentes herramientas para que ustedes a través de nuestra página y en lo que se desarrolle con Home Center y Soymac puedan adquirir estos manuales, estas fichas y sea mucho más sencillo y mucho más guiada el uso de este perfil Placa Fácil en sus obras. Hemos desarrollado un perfil placa fácil desde hace mucho tiempo en el cual hemos investigado en los últimos años qué podemos hacer con este perfil, cómo podemos llevar a este perfil a un siguiente nivel. Y para poderlo llevar a un siguiente nivel hemos hecho unas investigaciones bien importantes con una universidad en la cual, algo que vamos a hablar el día de hoy, en la cual hoy podemos decir que nuestro perfil placa fácil no solo puede ser usado en construcciones de placas sencillas, sino realmente podemos usarlo hasta para edificios de 8 pisos, en los cuales este perfil está totalmente avalado por NSR10. Funciona como un diafragma rígido y ahorita vamos a hablar qué es lo que es un diafragma rígido. Por eso, importantísimo que se lleven esto, el perfil placa fácil está garantizado y está aprobado en Colombia para construir hasta 8 pisos. Vamos a hablar un poquito de Colmena. ¿Quién es Colmena? Colmena, los que nos conozcan, Colmena es una empresa nacional que lleva este año cumplimos 68 años en el mercado. Nos hemos especializado y nuestra experiencia es más en la fabricación y la comercialización de productos de acero. Tenemos uno de los portafolios más amplios en la construcción, la industria metalmecánica y la infraestructura, y somos los que desarrollamos el perfil placa fácil, los primeros que desarrollamos el perfil placa fácil en el país. Este es nuestro portafolio, principalmente enfocado hoy a nuestra charla de perfil placa fácil, con otros ítems que pueden consultar en nuestra página web. Nuestras plantas, estamos ubicados y atendemos a todas las tiendas de Home Center en el país a través de nuestras 3 plantas, nuestra planta en Barranquilla, en Mosquera y en Bogotá, en la autopista sur, en el barrio de La Sevillana. En total, más o menos son 100.000 metros cuadrados que tenemos de capacidad productiva para atender las necesidades del país y también del exterior. Entonces, hablemos un poquito del acero. ¿Qué es el acero? El acero es una aleación que, para mí, y para hacer la explicación un poco más sencilla, el acero es como una receta de cocina. Ustedes ven acá en este cuadro tenemos el proceso productivo del acero donde siempre lo he relacionado con una receta cocina. Como es una aleación, la aleación tiene varios componentes y el acero principalmente es fabricado con hierro, pero tiene otros elementos que le dan ciertas condiciones y ciertas características como es el carbono, el silicio, el molibdeno, el fósforo, el titanio, etcétera, etcétera. Y eso es lo que colocamos acá en este punto, esa receta cocina, colocamos todos esos ingredientes. Posteriormente, ese acero pasa a altos hornos. Estos altos hornos calientan ese material. Creo que todos los hemos visto o hemos visitado plantas o lo hemos visto en algún documental o lo hemos visto incluso en la televisión como tal. Es una fundición o es un material líquido, se vuelve líquido y está a muy alta temperatura, por eso se ve como
como si fuera una lava. Y este material pasa por diferentes procesos y moldes para poder tener varios productos que normalmente tenemos desde la siderúrgica. Palanquilla, la lámina HR, que esta lámina HR, como viene del proceso en caliente, se llama HR porque es laminado en caliente o hot roll. Tubería sin costura y algunos perfiles siderúrgicos como IPs, Hs, Ws, ángulos, que creo que todos hemos manejado. Nuestra materia prima principal para fabricar el perfil placa fácil es claramente este material HR. Con esta material HR, obviamente ya frío, pasamos a un proceso ya no en altas temperaturas, sino en bajas temperaturas, temperatura ambiente, en el cual tomamos ese acero, lo rolamos y tenemos un perfil, en este caso, pues nuestro perfil placa fácil. Todos lo hemos visto, todos los conocemos, muy usado en el mercado y muy reconocido por nosotros y por este círculo de especialistas para los proyectos y más que todo para los proyectos que tenemos que hacer placas o entrepisos. Algo de historia, y es muy importante conocer la historia de dónde viene el perfil, por qué nace el perfil placa fácil en el país. Entonces, el perfil placa fácil arranca desde el 2022. Como les decía, nosotros arrancamos con el perfil placa fácil en el 2002, perdón, hace más de 22 años, 23 años, en el cual desarrollamos este perfil y lo desarrollamos con una altura mayor a la que actualmente tenemos. ¿Qué pasaba con esa altura? Apenas arrancamos, generábamos o teníamos frisuras o teníamos problemas con la placa y eso nos generaba como un estrangulamiento del concreto ahí en ese lado y se empezaba a fisurar. Empezamos a revisar por qué se generan esas fisuras y desarrollamos un perfil incluso más pequeño, el cual estaba a ras del bloquelón. Este era un perfil, digamos, con un ajuste importante, pero el problema era que al bajar esta sección se nos reducía un poco la luz y queríamos un perfil mucho más sólido. Ya más adelante, en ese mismo año, logramos un perfil con una altura mayor, no se reducía la luz máxima de ese momento, estrangulamiento que teníamos acá pues ya no se presentaba y se habían eliminado las fisuras, habíamos tenido un perfil muy óptimo. En el 2013 desarrollamos nuestra innovación, una de nuestras innovaciones más importantes, generando un rigidizador, que es el que todos conocen lateralmente, y un corrugado, es el que en este momento nos garantiza y nos permite decir que somos el único perfil que podemos avalar, que está probado para normas sismorresistente 2010 y que garantiza su comportamiento sismorresistente como lo pide la norma para nuestras placas y para los edificios de hasta 8 pisos. En el 2022 y 2024, con el estudio que les comenté, llegamos a esa conclusión y hoy, en el 2025 y próximamente, vamos a lanzar una geometría más optimizada con base en este estudio, la cual va a ser 7% más ligera pensando en la economía de todos sus proyectos. Espero que estemos bien. Yo estoy mirando ahí las preguntas en el chat por si tienen alguna pregunta. Me dice una pregunta, yo intenté ingresar a la capacitación, pero no fue posible. Bueno, ahí ya te van confirmando. Buenas noches desde Cartagena, buenas noches a todos. Cualquier cosa, seguimos ahí atentos. Estoy atento muy al chat para sus preguntas. Entonces, entendiendo todo esto que hemos desarrollado, es importante entender cuál es el acero que usamos. En el acero que podemos usar, nosotros usamos acero negro o HR, que es el que viene de la lámina. El galvanizado, que en muchos sectores del país, antes de recubrirlo con un prepintado, pues es preferible tenerlo cubierto con lámina pregalvanizada que lo protege frente a la oxidación. Y también este perfil puede ser entregado prepintado con un anticorrosivo. ¿Qué espesores manejamos? 1.2, 1.4 y 1.5 para HR. Esto lo consiguen en todas las tiendas de Home Center a nivel país. Y al igual, 1.45 Galva. Este es el único que entregamos, este espesor, 1.45 Galva. También que se puede adquirir en las tiendas de Home Center del país, especialmente en las zonas donde usan más que todo galvanizado. Siempre es un acero grado 36,
que eso quiere decir que tiene un esfuerzo de fluencia de 36.000 libras por pie, también es con un componente estructural que nos permite tener un perfil bien óptimo y adecuado para el uso de nuestras placas. ¿Qué es un entrepiso? Y es muy importante que tengamos claro qué es un entrepiso. ¿Para qué nosotros hacemos un entrepiso en un proyecto? Importantísimo, pues entrepisos son elementos rígidos que me separan un piso del otro, se construyen monolíticamente. mm, Normalmente es de forma continua, a veces podemos hacer unas construcciones por etapas. Puede ser aligeradas esos entrepisos y siempre se apoyan sobre elementos estructurales. Nosotros siempre el entrepiso lo apoyamos sobre una estructura principal. Dentro de nuestros proyectos o hacemos unas vigas en concreto, unos pórticos en concreto, o unos muros estructurales, unos muros de mampostería estructural, unos elementos en acero. Tenemos que garantizar primero que esos elementos de apoyo sean los adecuados para nuestro entrepiso. ¿Cuáles son las funciones de un entrepiso? Primero, arquitectónico, simplemente separar los espacios. Cuando tenemos espacios, pisos, etcétera, simplemente queremos separar uno del otro, esos espacios verticales. Primero, para controlar ruido, calor, visión directa o aprovechar los espacios. Y estructuralmente, claramente esas losas tienen que tener un componente estructural o resistencia de dos maneras, o de una carga puntual, es decir, carga vertical, que simplemente es para el uso de lo que yo voy a poner encima de esa placa y me tiene que soportar esa placa, pero el componente de resistencia sísmica solo lo tendría la estructura. A ese tipo de entrepisos o placas los llamamos diafragmas flexibles. O tenemos losas en las cuales funcionan como parte de ese componente estructural o sísmico de esas estructuras, es decir, ese diafragma aporta a la resistencia sísmica y a eso lo llamaríamos un diafragma rígido. Todo depende de cómo desarrollamos nuestros proyectos y hacia dónde va enfocado nuestro proyecto. El perfil placa fácil, pues es una solución constructiva en el cual no solo es el perfil pues digamos ya fue desarrollado, este es uno de los perfiles que se encuentran en el mercado y este es único. Quería decirles que el perfil placa fácil, aparte de que la marca placa fácil es exclusiva de Colmena, el perfil también es exclusivo de Colmena y ese corrugado y ese rigidizado pues solo nosotros lo podemos tener dentro de el producto que se maneja en el país. Por eso la exclusividad que se tiene en las tiendas Soima con el producto principal. El sistema lo compone el perfil, un bloquelón o una bovedilla en icopor o poliestireno, cualquiera de los dos es posible usar. Recuerden que la bovedilla y el bloquelón lo único que sirven es para aligerar la placa. En los diseños que hemos contemplado no se contempla el aporte que puede hacer el bloquelón en la estructura. Entonces eso se desprecia en el análisis. Por eso nunca va a encontrar usted en nuestras tablas o en nuestros diseños que el bloquelón aporta estructuralmente a la placa y eso es importante en el sentido de que el bloquelón pues tiene una resistencia pero a veces es frágil y puede no contemplarse de manera adecuada dentro de un sistema de entrepisos. Se puede usar para esos refuerzos, para los cambios de temperatura que puede tener el concreto por fraguado. Ustedes saben que cuando vertimos el cemento y el agua, eso hay una reacción química, genera altas temperaturas y a medida que se va enfriando desde afuera hacia adentro, pues eso hace que nuestras placas en algún momento se puedan fisurar y empieza a tener diferentes cambios y a dilatarse y a contraerse. La malla, en este caso, la malla está diseñada para evitar que esas contracciones fisuren nuestra placa. Podemos usar malla en las tiendas de Home Center, se puede ubicar con cremalla o pueden ubicar también la fibra que estuvimos lanzando en la reciente feria con Home Center, la fibra malla en bolsa de Dramix, que lo que es una fibra pequeña de un tamaño pequeño, el cual se vierte dentro de la mezcla de concreto según las cantidades
que establece el producto, la bolsa de Dramix, y esas cantidades de esos filamentos, que son varios, simplemente se distribuyen en el concreto y reemplazan lo que es una malla electrosoldada. Es importantísimo cuando necesitamos de pronto comprar una caja que pesa 5 kilos, esa caja de 5 kilos de Dramix reemplaza una malla de 6 metros de longitud. Eso nos permite mejorar los procesos en obra, facilitar los traslados, el almacenamiento, incluso la logística y el movimiento y el trasiego de estos elementos en obra. Entonces, mi invitación en este caso también es a que prueben en algún momento esta fibra de Dramix, que también la pueden conseguir en las tiendas de Home Center Soy. Y claramente un concreto. Esto sí es importantísimo, equipo de círculos especialistas, que tengan en cuenta que el concreto debe ser de mínimo 3000 PSI. Bueno, entonces sigo saludando a los que están llegando. Muy buenas noches. Me encanta que nos estén acompañando. Muy abierto a las preguntas. Si tienen alguna duda en este momento, por favor, o levanten la mano o pregunten a través del chat. Espero que estemos bien. Cualquier cosa, por favor, pregunten. Entonces, ¿por qué Colmena puede decir, oiga, porque usted dice que son los únicos que avalan el perfil de ustedes como NSR10? Somos los que hemos hecho unas pruebas muy exhaustivas para garantizar el perfil, el comportamiento del perfil, y no solo eso, ese grafado que yo les decía, pues también tiene un comportamiento importante dentro del producto, dentro del sistema de una losa o un entrepiso. Por ejemplo, esta es una comparación que hacemos frente a una placa aligerada, que todos hemos también trabajado una placa aligerada con nuestros refuerzos en varilla corrugada, con nuestros flejes y amarres. Y si ustedes ven esta placa con este acero, pues este acero es el mismo que nosotros estamos colocando con un perfil placa fácil. Solo que ya no colocamos por varilla, colocamos es el perfil. Entonces, reemplazamos todas esas varillas y esos flejes por el perfil placa fácil. Ahora, importante, y aquí un dato importante, no se necesita colocar una varilla dentro del perfil para mejorar la resistencia del perfil y para mejorar el comportamiento del perfil. No hagan eso, porque en ese caso están simplemente enterrando la platica poniendo esa varilla ahí. ¿Por qué? Porque ahora se van a dar cuenta que el perfil resiste muchísimo y que si falla, no falla por resistencia, falla es por deflexión. Y esa deflexión, pues ya definitivamente no la voy a controlar colocando una varilla acá. Entonces, haciendo estas comparaciones, queremos que también revisen esto. El perfil, hay muchos perfiles en el mercado. Ustedes saben que ustedes conocen mucho más que yo todas las marcas que existen en el mercado. Pero con Home Center solo trabajamos las mejores marcas, y por eso tanto Home Center Soima como Colmena están enfocados a este producto. La competencia y los perfiles que ustedes consiguen en otras tiendas, pues tiene una forma que es lisa. Ustedes ven aquí, no tiene ningún corrugado, no tiene ningún rigidizado. Y este perfil se asemeja este es el nuestro, el que tiene un corrugado, o sea, tiene unos huequitos donde cuando yo fundo el concreto me generan como unos punticos de anclaje, igual acá con el rigidizador. Y si vemos, es un perfil un poco diferente frente a los que se consiguen en el mercado. Cuando hacemos la comparación decimos, oiga, ustedes, y les pregunto aquí a los que están en el chat, ¿ustedes le colocarían varilla lisa a sus losas o a sus vigas o los que están haciendo en sus obras? ¿Colocarían una varilla lisa? Creo que no. Creo que la respuesta habla por sí sola. Precisamente eso es lo que pasa cuando ponemos un perfil. De acuerdo, gracias Oscar Javier, gracias Miguel. De acuerdo, no colocaría una varilla lisa. Eso es lo que pasa cuando uno coloca el perfil. Casi que la adherencia del concreto no es muy poca. Cuando usamos este corrugado y este rigidizado y fundimos, lo que nosotros estamos generando es un perfil de anclaje, y se asemeja a como si usáramos una varilla corrugada. La corrugada exactamente me genera esa tracción, me genera esa adherencia del concreto
al perfil que se asemeja como si yo colocara una varilla. Y esas fueron las pruebas que hicimos en la universidad y que ahora les voy a mostrar. Voy a responder simplemente una pregunta que me hacía Edgar Giovanni. Edgar Giovanni, buenas noches. La fibra reemplazaría la malla, en este caso, de los 8 entrepisos en serie. ¿Te refieres a los 8 pisos? Recuerde que la malla está desarrollada solo para temas de retracción por fraguado, o sea, de esos cambios. Sí se podría usar para esos ocho pisos, claro está. Hay que colocar algunos elementos de refuerzo en algunos puntos para garantizar el comportamiento de la losa, pero se podría usar la fibra, sí, señor. Bueno, continúo. ¿Nosotros qué hicimos? Hicimos un montón de pruebas con todo lo que conseguíamos en ese tiempo, porque la prueba empezó hace 2 años en el mercado. Y hay de todo tipo. Aquí ustedes están viendo realmente cómo son los perfiles, varios perfiles que habían en el mercado, y este pues es el de colmena, el de colmena. Miramos las adherencias, cómo se comportaban esas adherencias, y ya les voy a mostrar cómo es que se probaba. Y definitivamente nos dábamos cuenta que el perfil placa fácil era el que mejor adherencia tenía del concreto frente a otros. Incluso otros, como se dan cuenta en esto, tenían menos de la mitad de la adherencia que tiene el perfil placa fácil. Menos de la mitad. Y eso realmente es como si colocáramos una varilla lisa. Ahí uno empieza a evaluar esos tipos de perfiles si de verdad los debo colocar en mis placas o no. Eh, Cuando hacíamos la prueba que era esta, colocábamos un gato hidráulico que empujaba el perfil. Aquí le hacíamos una muesca para que el perfil simplemente cayera cuando ya se deslizaba de la carga, y veíamos que realmente el corrugado que nosotros colocábamos, ese texturizado del perfil, aumentaba 2.5 veces más que los otros perfiles la adherencia del concreto. Y eso es una de las principales necesidades, uno de los principales puntos o características importantes de un perfil entrepiso para que se comporte sísmicamente adecuado y lo avale la norma sismo resistente NSR10. Hicimos varias pruebas, hicimos pruebas de flexión con el perfil 1.5, con el perfil 1.4. Todos nos daban una muy buena rigidez, nos confirmaban que nuestro perfil puede ser apuntalado 20 centímetros más, que en algunos proyectos, créanme que vale la pena cuando uno no tiene que apuntalar y no tiene que gastar en puntales y en elementos para poder garantizar el fraguado de esa placa. Y eso también nos dice que nosotros consumimos menos concreto por cada 100 metros cuadrados. Por cada 100 metros cuadrados consumimos medio metro cúbico menos. Eso debido a que tenemos claramente un desarrollo adecuado de sección que se comporta y no necesita tener placas más amplias, más anchas que los otros perfiles. ¿Qué hicimos? Miren, hicimos más de 15 muestras de estas para fallarlas. O sea, estos son eh, unos entrepisos de 420 por 4. Hicimos más de 15. Y en este laboratorio de una universidad las pusimos a pruebas de diferentes maneras. ¿Cómo los pusimos a prueba, por ejemplo? Aquí estábamos probando la resistencia. Y decíamos, oiga, necesitamos confirmar de que esta placa garantice el comportamiento y garantice la resistencia frente a diferentes cargas. Y diseñamos la carga, que es esta que habla del 100%. Dijimos, ok, la carga de servicio que queremos probar de la placa es esta. Y empezamos a cargar. Cuando llegamos acá, nos dimos cuenta que la placa no había fallado y aún resistía. Y se sentía bien y se veía bien. Y cuando medíamos deflexiones estaba bien, dentro de unos parámetros adecuados. Entonces en la universidad dijimos, vamos a llevarla hasta la falla. ¿Y qué hicimos? Empezamos a cargarlas con diferentes elementos que nos permitieran aumentar aún más la carga. Y aquí en este lado derecho íbamos midiendo con estas galgas qué tanto se nos deformaba, que son casi que estas imágenes que ustedes están viendo acá. Esto es uno carga
y quita la carga y ve, y lo que necesita saber es cuánto se deformó permanente el perfil o la placa. Y entonces le colocábamos cargas y la losa aún resistían y no tenía, y se nos habían acabado los elementos esos de concreto, entonces trajimos otros mucho más grandes para ver qué tanto de verdad podía resistir una placa de estas. Y seguíamos cargando, hasta que ya por temas de seguridad decidimos parar y al final estas losas resistieron 1.300 kilogramos por metro cuadrado. Eso más o menos son 1.3 toneladas de carga por metro cuadrado, sin que por resistencia fallara, es decir, sin que eso colapsara. Eso también que nos muestra que el perfil placa fácil pues tiene un comportamiento frente a resistencia bien adecuado y que nuestras losas van a resistir las cargas de manera importante de acuerdo a cómo nosotros las coloquemos y la necesidad de nuestras losas. De igual manera, es importante que cuando usemos nuestro placa fácil, si es un diafragma flexible, que es decir, que solo me resiste las cargas verticales, no las sismo, no las del sismo, pues lo puedo apoyar en dos puntos simplemente. Aquí si ustedes ven, aquí hay un apoyo y aquí hay un apoyo y lo puedo colocar ahí y que estos elementos son los que me resisten cualquier sismo. Pero si quiero que este diafragma sea parte de de mi sistema sismo resistente, debo colocar de todas maneras apoyar en uno de los otros dos lados. Es decir, mínimo siempre tiene que estar apoyada en tres lados y eso ustedes lo van a ver en los nuevos manuales, tome unos que van a encontrar en Home Center y en la página. También dijimos, ok, si queremos probar que sirve para edificios, la manera como lo dice la norma sismorresistente es que uno diseña un edificio teóricamente, toma un elemento el más crítico de uno de los pisos, examina o identifica esos puntos críticos, que fueron estos dos, y hace un modelo ya a escala real, lo prueba y lo lleva al modelo teórico, porque pues obviamente es muy difícil modelar o hacer edificios, hacer 8 pisos y fallarlos, porque pues obviamente es casi que imposible. Entonces, de esta manera es como se modelan este tipo de elementos. Aquí ya en esta prueba lo que hacía es que la placa iba a tener una carga sísmica, un gato que lo iba a estar empujando, como asemejando como un sismo, y este sismo es el que se va a medir cómo se comporta la placa en las condiciones establecidas. En este caso, la placa estaba apoyada en 3 puntos e iniciamos nuestra carga. Si ustedes ven, este es el gato y él empieza a colocar cargas sísmicas cíclicas de acuerdo a cómo se necesita. A veces le da más duro o a veces empieza a moverse mucho más, con mayores repeticiones en menos tiempo. Hay dos maneras de probarlo y la probamos de dos maneras para garantizar que cuando nosotros, ustedes, especialistas, vayan a construir una placa, tengan la posibilidad de construirlo de dos maneras, o con el perfil de manera paralela a la dirección de la carga. Si ustedes ven, este es el perfil y va como en el mismo sentido de la carga, o de manera perpendicular a la carga, es decir, los perfiles ya no irían así, sino irían en este sentido. También así probamos las placas. Resultados tuvimos. Cuando los perfiles están de manera vertical versus la carga o perpendicular versus como llega el sismo, puede resistir hasta 81 toneladas de sismo. Es 2.5 veces más de lo que nos pide la norma. Y si están en este sentido paralelo, hasta 52.5 toneladas puede resistir. Lo mínimo que se pedía en el modelo, que pide el modelo, en zonas sísmicas altas, es que el modelo resista 38 toneladas para un edificio de 8 pisos. Claramente aquí
superamos esas cargas de edificio. Entonces esto nos garantiza y nos lleva a garantizarles a ustedes que pueden usar sin problema en sus proyectos el perfil placa fácil con las condiciones que están en el manual hasta para un edificio de 8 pisos en zona sísmica alta. Es decir, pueden en Bucaramanga montarlo, que es zona sísmica alta, y el perfil va a comportarse de manera adecuada. 6 cositas para tener en cuenta del perfil placa fácil. Primero, esto es muy importante, especialistas. Primero, el entrepiso tiene que tener un espesor mínimo de 5 centímetros. Yo sé que hay otros perfiles que dicen que pueden usar una losa de mínimo 4 centímetros. Miren, si la losa está pensada para que sea sismo resistente, nuestra sugerencia y con base en todas estas pruebas es que mínimo debe ser de 5 centímetros para que tengamos una condición de diafragma rígido, es decir, para que funcione como componente de la estructura para resistir sismos. Dos, el perfil placa fácil es capaz de resistir tanto cargas laterales como perpendiculares y transferirlas a la estructura. Eso es lo que hace que ese corrugado que tenemos adhiere muy bien, amarra muy bien ese concreto y que cuando recibimos el sismo transfiere esas cargas de manera adecuada a nuestra estructura principal y eso pues ya lo baja la cimentación y hace que con nuestra estructura se comporte de manera adecuada frente a sismo. El último sismo que tuvimos creo que nos movió a todos y cuando nos mueve a todos, créame que es importante tener elementos de estos que nos garanticen una seguridad y que nos garantice poder resistir sismos de gran magnitud. Para las situaciones de retracción por cambios de temperatura, por el fraguado, se puede usar la fibra Dramix malla en bolsa, que como les comentaba, la pueden conseguir en Home Center, o la malla electrosoldada según el manual, también con cremalla que la pueden conseguir en Home Center. Pero por favor, sí es muy importante que según indicaciones que la retícula sea la que se necesita de acuerdo a las condiciones de diseño que están ahí en el manual, que el grafil sea el que necesitan, que la fibra, si van a usar la fibra, esté en las cantidades que dice la caja y que dice el fabricante. Mm, por ejemplo, una caja de Dramix, yo les comentaba que 5 kilos nos alcanzan para cubrir 6 metros cuadrados de área. Una caja de 5 kilos nos permite 5 metros, 6 metros de área para cubrir, pero no vaya a ser que de pronto alguno de nosotros diga, no, es que creo que con media caja me funciona, me da el funcionamiento que necesito y por eso usaría media caja para esos 6 metros. Realmente las indicaciones y las pruebas están hechas para garantizarles a ustedes el mejor desempeño de estos productos. Entonces, mi sugerencia, porque lo hemos encontrado en algunos casos, mi sugerencia y la recomendación que hago es siempre cumplan con lo que dice la caja, que es lo importante, que es lo que dice el fabricante. Importantísimo este cuarto punto y es que el apoyo mínimo que debe tener el perfil, y yo voy a hacer aquí un ejemplo, de pronto aquí si me pueden ver, este es mi celular, el apoyo mínimo que tiene que tener el perfil que es en la estructura, es este apoyo que está casi al borde mínimo, tiene que ser de 2,5 centímetros. Y es importante validarlo y rectificarlo, porque muchas veces queda muy en el borde y realmente la transferencia no se da de carga o hay otros que lo llevan hasta el otro borde del muro y no tiene una cinta o una viga de confinamiento, una viga cinta, y eso también no es adecuado porque el perfil queda casi que volando y en cualquier momento que se mueva, el perfil se puede mover para cualquier lado. Em, para que el diafragma sea rígido, como yo les comentaba, debe estar confinado por vigas y mínimo tiene que tener 3 puntos de apoyo con unas vigas de confinamiento de mínimo 15 centímetros. Ahí tenemos que tener en cuenta eso. No fallemos en ese confinamiento. Si utilizo los dos sistemas malla y fibra, me dice William Muñoz,
Don William, yo no le recomendaría usar los dos sistemas porque ahí estaría de pronto enterrando la plática. Eh, se puede volver como algo, como duplicar lo que usted necesita para su placa. Y mi recomendación para que no bote la plática ahí, no la entierre ahí, es que use alguno de los dos, pero los use bien, los use de manera adecuada. Y cualquier necesidad de consulta, cualquier, discúlpenme, cualquier pregunta que tengan, tanto a través de los canales de Home Center como en las capacitaciones que nosotros estamos dando constantemente en las tiendas, ustedes poder, pueden revisar con nuestros asesores y poder asesorarse de una mejor manera para poder usar estos productos. Y sexto, y muy importante, este sexto punto sí les pido también que lo tengan muy presente y no lo dejen a un lado, es que el perfil placa fácil, tiene que estar totalmente relleno de concreto. Y ahí es donde digo, tomémonos un tiempito en vibrarlo. Yo creo que la mayoría de nosotros lo vibra con varilla. Tomémonos un tiempito de vibrarlo, de golpearlo, porque es muy importante que el concreto funcione con el perfil de manera compuesta. Un, un, una manera de poder usar de manera más adecuada el concreto y el acero y que funcione de una manera combinada, compuesta. Como sección compuesta, el perfil se comporta como uno solo, pero si el concreto queda un poco separado del acero, se puede estar comportando primero el acero por un lado o primero el concreto por un lado y después el acero por otro y no funcionar como uno solo. El señor Víctor Suárez me hace una pregunta. ¿Esos perfiles se pueden soldar? Miren, nuestra sugerencia es que no se haga la soldadura a estos perfiles. Los perfiles tienen una lámina muy delgada. El máximo perfil es 1.5 y realmente frente a los esfuerzos que se generan de cortante y los esfuerzos que se generan de pandeo, no recomendamos soldar los perfiles porque precisamente por ahí hemos encontrado puntos de falla dentro del comportamiento de las placas. Nuestra sugerencia es no soldarlo. ¿Cómo es el apoyo de extremo a extremo? Don Miguel, si entiendo la pregunta, es cómo debo apoyar un punto con el otro punto. Simplemente es garantizar que tenga mínimo desde el borde del perfil al borde de la placa o donde inicia la placa, mínimo 2.5 centímetros en cada apoyo que tenga, mínimo 2.5 centímetros. Ya después hace una viga de confinamiento de más o menos unos 15 centímetros, una viga cinta, y ya con eso es suficiente. ¿Cómo es el anclaje sobre una viga existente en concreto? Eh, a ver, una viga existente en concreto usted la va a apoyar, digamos, si esta es mi viga, si me pueden ver bien, esta es mi viga, usted va a apoyar el perfil en la parte, perdí, en la parte superior. Al usted apoyar en su viga, digamos que esta es nuestra viga, de todas maneras usted aquí tiene que hacer una viga cinta, una viga de confinamiento donde usted tendrá que colocar ciertos elementos de anclaje como ciertos conectores de cortante que se van colocando con varilla doblada y se van perforando. Pero usted hace toda la conexión de esa viga cinta a esa viga existente porque usted tiene que confinar la placa. Usted al final va a fundir toda su losa y tiene que tener esa cinta que me confine tanto el perfil como la losa y no me la deje volando. No sé si fui claro, don Fernando. Ok, sí, señor. Bueno, estos son 6 tips que es importante que tengamos en cuenta cuando usemos un perfil placa fácil. Recuerdo rápidamente. Uno, mínimo 5 centímetros de losa de concreto. Dos, recordar que el perfil me transfiere las cargas sin problema por el corrugado. Tres, hay que usar o malla
electrosoldado o fibra para los temas de retracción por fraguado. 4, nuestro apoyo mínimo es de 2.5 centímetros desde el borde del perfil hasta el borde del punto de apoyo, en donde inicia nuestra placa. 5, para que sea diafragma rígido, tengo que apoyarlo en 3 puntos y hacer una viga de confinamiento de 15 centímetros. Y 6, el perfil siempre totalmente relleno de concreto, tomándonos un tiempito para vibrar. Nuestro perfil actualmente, aunque estamos, recuerde, próximamente estaremos haciendo un perfil un poco más óptimo, ya debe estar saliendo en estas próximas semanas y también lo podrán adquirir en Concerten próximamente. Nuestro perfil es corrugado, rigidizado, en los diferentes espesores, 1.5, 1.45 galva, 1.4 y 1.2, donde las luces máximas pues están 4.20 para el de 1.5 con un apuntalamiento a partir de 2.7 metros de placa. ¿Qué quiere decir ese apuntalamiento? Es que si yo tengo más de 2.7 metros de luz entre apoyo y apoyo, yo debo colocar un apuntalamiento. Y ese apuntalamiento claramente debe ir a la parte, a la mitad de mi placa. Nos dice don Miguel López, los soportes de apoyo de la placa son, disculpe don Miguel, no le entiendo la pregunta, se me puede de pronto hacer un poco de claridad en la pregunta. Entonces les decía, mientras que don Miguel va de pronto aclarándonos un poquito la pregunta, entonces si tenemos distancia entre apoyos mayores a 2.7, cuando usamos un perfil de 1.5, tenemos que colocar un apuntalamiento. Para el perfil de 1.45, nuestra luz es máxima de 4.20 y tenemos que apuntalar cuando estamos en 2.5. En el 1.4, cuando tenemos máximo una luz de 4 metros, nuestra luz máxima es de 4 metros y también nuestra distancia de apuntalamiento es 2.5. Y para un perfil de 1.2, nuestra luz máxima es 3.6 con una distancia de apuntalamiento de 2 metros. Los soportes de apoyo del placa son, a ver, perdón, yo leo lo que me está preguntando don Miguel. Los soportes de apoyo de la placa son, ejemplo, de punto a punto, si de 4 metros por 3 metros. ¿Dónde se debe apoyar el perfil? Es lo que entendería. Si tiene una losa de 4 por 3. Yo apoyaría el perfil siempre por el lado más corto. Esto hace que su placa se comporte de una manera más óptima y pueda usar de pronto un perfil de un menor espesor. Pero si ya por cuestiones constructivas tiene que usar la luz de 4 metros, pues claramente podría usar un perfil de 1.4, de 1.45 o de 1.5, dependiendo de lo que usted vaya a cargar. Adicionalmente, recuerden que nosotros normalmente lo usamos para vivienda, pero también el perfil está diseñado para usos de bodegaje, de institucionales, de oficinas, pero tiene que mirar muy bien en nuestro manual cuáles son esas cargas a resistir para saber a qué luz máxima puede llegar. Voy a leer acá a Ambientes y Acabados. Dice, si tengo dos casas ya construidas y dejar un espacio de 3 metros entre ellas con pelos de varillas, ¿cómo aprovecho para hacer una placa que las una? Si quiere podemos revisar eso. Pues digamos que si al revisar simplemente es conectarla con unas juntas de movimiento, pues simplemente es conectar nuestra placa y fundir para que quede como si fuera simplemente un paso. Lo importante es revisar si al conectarlas, definitivamente esa placa tiene que moverse de manera independiente y ahí tendríamos que revisar un poco cómo la independizamos. Pero si puede quedar conectada sin tanto movimiento, pues la podemos conectar con esos pelos, hacemos el, la, la conexión con los perfiles y puede fundir la losa, pero le recomiendo que lo revisemos si usted quiere de una manera un poco más detallada. Señor Alexander, ¿podemos tener acceso a esta grabación para repasar los puntos? Sí, señor. Esta grabación va a quedar para que ustedes la puedan consultar. Buenas noches. Una pregunta nos dice don Luis.
Las pruebas de resistencia que hicieron, con qué tipo de concretos se hicieron, de cuántas libras de presión. El sistema, don Luis, está avalado desde un concreto de 3000 PSI. Entonces nosotros usamos un concreto de 3000 libras por pie para irnos a la condición mínima. Ya si se usa no de 4000 o de 5000, pues la condición cambia, pero no hay necesidad. No hay necesidad de usar este tipo de concretos, por lo que el perfil y el sistema está avalado por 3000 PSI, que es lo que todos conseguimos, todo lo que podemos mezclar nosotros sin necesidad de irnos a algo mucho más allá. Don Alexander, no lo consigo esta elaboración, amigo. Disculpa mi ignorancia. De paso, muy buenos y excelentes estos cursos. Muchas gracias. Gracias, don Alexander. Acá mismo va a quedar un link para que ustedes puedan consultar más adelante esta grabación. Y don Fernando nos pregunta, ¿tiene asesoramiento técnico en Colmena para revisión de diseños partiendo de... Sí, señor. Nosotros tenemos un área técnica que puede incluso acceder también por el área de venta empresa de Home Center Soymac y nosotros con mucho gusto lo apoyamos o directamente con Colmena. Nosotros también desde nuestra página puede contactarnos y con muchísimo gusto tanto asesoramos el diseño como generamos los despieces que requiera para el proyecto. Ahí les comentan, muchachos, dónde pueden conseguir la capacitación que estamos dando. Muchas gracias por el apoyo desde el Círculo de Especialistas. Muchas gracias. Entonces, queda claro cuáles son las luces máximas. Ahora yo les hago una pregunta. Bueno, ahora les hago una pregunta, les explico primero la tabla. Quiero que miremos esta tabla. Esta es la tabla que nosotros tenemos dentro de nuestras fichas técnicas y dentro de nuestros tome-unos y nuestros manuales para que para ustedes sea mucho más fácil saber qué perfil usan. ¿Cómo se usa la tabla? Si yo sé qué luz tengo y sé qué perfil voy a usar, puedo saber qué carga máxima kilogramo por metro cuadrado me resiste mi placa. Por ejemplo, tengo una luz de 3.8, voy a usar un perfil de 1.4. Entonces yo vengo acá a 3.8, me muevo por mi tabla, llego al perfil de 1.4 y sé que si uso 5 centímetros de losa de concreto puedo resistir una carga de 870 kilogramos por metro cuadrado, o si uso 6 centímetros puedo usar una carga de 1008 kilogramos por metro cuadrado. Eso nos sirve para habitaciones amplias de mampostería, salas de estar, salones de clase que tienen una carga mayor, zonas de habitaciones con muro cada 2.8, incluso puede servir para oficinas. Esta escala de colores es la que nosotros queremos que ustedes puedan guiarse en esta tabla para que para ustedes sea mucho más fácil el momento de usar el perfil. Vamos a otra manera de usar el perfil, en la tabla, perdón. Decimos, oiga, tengo una carga de 1000 kilogramos por metro cuadrado. ¿Cuál sería la mínima condición que yo puedo usar? Entonces, uno se va a cuál es la mínima opción. Entonces, mire, si tiene una carga de 1000 metros cuadrados, si usted usa inicialmente el perfil de 1.5 y pone una losa de 5 centímetros, puede tener una luz de 3.8 entre apoyos. O si la losa es de 6 centímetros y usa el mismo perfil de 1.5 milímetros, su luz máxima es de 4.1. Entonces, espero que me sigan. Simplemente vengo aquí al perfil, busco la carga y miro qué luz es. Si me voy, por ejemplo, al de 1.2, oigan, con 1.2, ¿qué podría hacer para garantizar una carga de 1000 kilogramos por metro cuadrado? Mire, si usa 5 centímetros, puede usar una luz de 3.1 con un perfil de 1.2 milímetros. O si usa una losa de 6 centímetros, puede usar una luz de 3.3 metros con un perfil de 1.2. Lo importante es que para ustedes estas tablas sean de ayuda. Eh, si ustedes requieren saber cuál es el uso, cuál puede ser la carga que te puedan tener, nosotros también los asesoramos. Eso también está por si acaso, en la norma sismorresistente, por internet las pueden revisar, esas cargas están preestablecidas, se pueden hacer de dos maneras, o se calculan o se usa un preestablecido que hay dentro de
los tomos de la norma sismo resistente donde me dice, dependiendo del uso, cuál es la carga mínima que debo usar. Espero que haya quedado claro, señores. Cualquier cosa, de verdad, con mucho gusto lo seguimos revisando. Y en este momento, y ya terminando, es muy importante tener en cuenta el tema de apuntalamientos. Como yo les mostraba, de acuerdo al espesor del concreto y de acuerdo al perfil, la luz máxima de diseño es una, pero importantísimo tener en cuenta cuál es la luz de apuntalamiento. Ya lo vimos en esta tabla, que aquí me decía cuál era la luz apuntalamiento o tengo que apuntalar después de que supere esta longitud de este distanciamiento entre apoyos. Pero ¿por qué es importante apuntalar? Porque es que, primero, garantizamos que la placa no se nos vaya a pandear o a deflectar, que no se nos dañe la placa, que no se vuelva ahí esa barriga que siempre algunas veces nos da y que es un gallo después. Importante que el apuntalamiento lo tengamos ahí y lo mantengamos hasta que nosotros estemos seguros que el concreto alcanzó más o menos un 75% de resistencia. Eso más o menos cuando se da. Mínimo en 10 días, máximo en 15 días. En ese promedio es que nosotros alcanzamos a tener 75% de resistencia. Dos, hay que apuntalar todos los perfiles. Si este es un perfil placa fácil, este también, yo tengo que colocarle un elemento que me sostenga a todos. Hemos encontrado en algunos casos cuando nos llaman y nos dicen, oiga, tuvimos un problema, claro, que apuntalan aquí en la mitad, pero ponen un elemento y estos los dejan sin apuntalar y la placa empieza a fallar por ahí. Hay que apuntalar. Cuando se necesita apuntalar, hay que apuntalar y soportar todos los perfiles. Usar soleras o cerchas que evitan desacomodos es mucho más sencillo, sin decir que tenga que ser así. Es una sugerencia. Ojalá se puedan hacer siempre. Importantísimo rigidizar estos parales, cuidando el apoyo, los mismos. ¿Qué pasa con estos apoyos y estos rigidizadores? No sé si les ha pasado, a veces ponemos puntales y esos puntales se abren, se pandean, se corren. Entonces, cuando hacemos un poquito, nos tomamos un tiempito, y eso es para cualquier placa, muchachos, eso yo se los aconsejo para cualquier placa. Nos tomamos un tiempito, créame que la placa lo va a agradecer y a nosotros nos va a generar menos problemas a futuro. Entonces, de pronto un poquito más y nos tomamos un tiempito, a futuro se puede. Y si logramos hacer un sistema que yo pueda quitar y poner esos puntales para poderlo usar en otra obra, también nos va a ayudar para el bolsillo. Miren, es que aquí se ve un muy buen trabajo de apuntalamiento. Aquí se ve que está, mire, está conectados, están bien apoyados, pero acá no. Muchachos, hemos encontrado puntales que dicen, pero es que no, losas que se han caído. Es que nosotros apuntalamos. Cuando vamos a mirar y analizamos qué pasó con esos puntales, claro, el puntal se abrió, se rompió, se rajó por la mitad por no haberlos hecho de manera adecuada. Miren que poner el puntal en una piedra de estas es como, no sé si ustedes, cuando hayan estado en ríos y han estado en río y que van pasando por esas piedras redonditas que a veces son las que lo hacen caer a uno, es igual en este puntal. Ese puntal en cualquier momento se y se va. Entonces es importante que apuntalemos bien. Voy a leer aquí las preguntitas. Perdón un momento. Excelente capacitación. Gracias, gracias, gracias a todos por sus mensajes. Entonces, ya para terminar, primero, podemos construir hasta 8 pisos. Tenemos que tener en cuenta los 6 puntos que hablamos anteriormente. Segundo, nuestro perfil placa fácil, que lo consiguen en todas las tiendas Soymac, 10% de mayor luz para antes de apuntalamiento. Entonces, eso nos permite que si no tenemos que hacer todo eso que vimos ahorita, pues mucho mejor porque nos ahorramos una platica. Por cada 100 metros cuadrados nos podemos ahorrar hasta medio metro cúbico. Eso es importante, y esto es comparado con otros perfiles. Reconózcanlo porque viene contramarcado, viene estencilado por los lados. Les muestro bien estencilado por los lados y por debajo también viene contramarcado. Así reconocerán nuestro perfil placa fácil. Este es el corrugado que yo les comentaba, que es el que permite garantizar ese cumplimiento de norma NSR10. Sirve para cualquier proyecto. Miren este proyecto tan bonito, el ladrillo, el ladrillo. Nosotros somos afortunados de poder usar ladrillo aquí en el país. En otros países no se puede usar o no es económicamente viable.
Miren que aquí hay muchas maneras de poder, algunos pintan estos listones como si fueran de madera, los placafáciles, lo lacan o lo dejan así, simplemente le dan una limpiadita, pero es muy benévolo el ladrillo y el acero ahí también nos ayuda. Hemos hecho proyectos de este tipo. Mire que este fue para un proyecto de 5 pisos. Recuerden, la tubería siempre por encima o pásenla por el perfil y por los huecos del bloquelón. También es una alternativa, a veces un poco más viable. Los que estén interesados pueden escanear este QR y nos pueden seguir. Ahí están todos nuestros datos. Muy buena pregunta, don Miguel. En el manual de placa fácil usted puede encontrar cómo debe trabajar los voladizos, pero normalmente nosotros recomendamos que voladizos en placa fácil llegue hasta 60 centímetros máximo. Eso sí, generando un refuerzo en la parte negativa, es decir, donde inicia el voladizo, un refuerzo con malla y hacia atrás un poco para que ese movimiento que hace el voladizo esté controlado y no se nos vaya a fisurar. En el manual de placa fácil que lo puede descargar en la página y lo puede conseguir también en Home Center, ahí está muy bien explicado cómo debe manejar los voladizos. ¿Para usar eso es necesario la malla o solo dejo el bloqueador? No, es necesario la malla. Yo le recomiendo que use la malla porque sus fisuras, si se le fisura por ahí le va a entrar agua, se le va a complicar. Es mejor, yo le recomiendo siempre que use, que use la malla para que su placa siempre esté perfecta y no tenga fisuras, que eso a futuro puede afectarle o se empieza a desmoronar la losa. Pueden pasar muchas cosas, yo le recomiendo eso. Eh, Aquí terminamos. ¿Alguna otra pregunta? Eh, Me alegra haber compartido esta hora con ustedes. Espero poderlos ver pronto. Recuerden que pueden contar con nosotros tanto con el Círculo de Especialistas, Home Center Soima, como con Colmena. Los invito a que usen perfil Placa Fácil. Créanme que van con toda la seguridad y toda la confianza de que es el perfil adecuado para sus obras. Eh, Muchas gracias por su atención. Ha sido un placer acompañarlos esta noche. Especialistas, recuerden que tenemos estos espacios todos los lunes, miércoles y jueves para que se puedan conectar a las diferentes capacitaciones. Muchas gracias por la participación y feliz noche.